con el expresidente Alberto Fujimori, porque el Congreso decidió otorgarle una pensión vitalicia por 15.600 soles. Un tema que ha generado críticas, que ha despertado algunas polémicas, porque el señor Alberto Fujimori fue indultado, no ha pagado hasta el momento la reparación civil que se le impuso y está recibiendo una serie de beneficios por parte del Congreso de la República. Hemos hecho algunas consultas a favor y en contra de la decisión que ha tomado el Parlamento y, por ejemplo, consultamos al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, que dice que no existe sustento para otorgarle pensión a Alberto Fujimori. La resolución que contiene eso carece de fundamento jurídico y no tiene ninguna base constitucional, porque él no solo ha sido vacado por el Congreso de la República, sancionado como presidente, es decir, destituido del cargo, sino además objeto de una acusación constitucional y una condena por una Corte de Justicia de más de 25 años de pena privativa de libertad, que por supuesto no cumplió porque ha sido objeto de un indulto presidencial. En consecuencia, no le corresponde legalmente esta pensión vitalicia, porque además queda claro, conforme ya se ha adelantado, que con ella quisiera pagar la reparación civil, que por cierto le corresponde y que no ha pagado. Por lo tanto, es irregular, ilegal e inconstitucional. En ese mismo sentido, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde dice que la condena de Alberto Fujimori no se ha borrado y no se va a borrar. Escúchelo. Primero, que es un condenado. La condena no ha desaparecido. La condena sigue pendiente, sigue vigente y no se va a borrar. Ha habido un indulto, un perdón, pero no una amnistía, no un olvido. Por lo tanto, no le corresponde ningún tipo de pensión, en primer lugar. Y en segundo lugar, siendo él además una persona que atentó contra el Parlamento, que cerró el Parlamento, que disolvió el Parlamento y que luego nombró a un Parlamento bajo sus auspicios que lo manejaba por Bitper, no creo que una persona de esas características deba recibir absolutamente nada del presupuesto del Congreso de la República. Del otro lado, hay quienes están de acuerdo con la decisión que ha tomado el Congreso de la República, como el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga. Vamos a escucharlo. El derecho a la pensión es irrenunciable, inalienable e imprescriptible, que es el caso del presidente Fujimori. Nadie puede ser privado de su pensión, aún por sentencia judicial. La pensión tiene la categoría de derecho humano y el Perú es signatario de esos convenios internacionales. Al haber sido indultado, es cosa juzgada, se borró todo. Y lo he escuchado de los mismos constitucionalistas de renombre. Eduardo Salguana, que acaba de asumir la presidencia de esta mesa directiva, dijo que ellos ya encontraron el tema resuelto, que no tienen nada que ver con este tema. Son decisiones sin duda alguna controvertidas, pero es evidente que el Congreso tiene que tomar alguna decisión y para eso lo que hace es recurrir a las instancias técnicas correspondientes. Si estas opina que es procedente, es evidente que la decisión tiene que ser tomada en ese sentido. Ya la mesa directiva ha encontrado un tema ya resuelto. Toda decisión administrativa es recurrible, puede plantear cualquier parlamentario, impugnarla, plantear la nulidad y en el caso de ser denegatoria, poder recurrir al Poder Judicial. Nos acompaña ya en estudios el doctor Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante partir señalando que esta no es una pensión ordinaria que, por ejemplo, recibe una persona que ha trabajado 30 años en el Congreso, en la función pública y que recibe o le otorgan este derecho. En este caso estamos hablando de una pensión que solo reciben aquellas personas que han ejercido el cargo de presidente, por ende hablamos de un beneficio o de un privilegio, ¿no? ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto, ¿Sí? es correcto. De acuerdo. Vamos entonces a lo que dice la ley, ¿no? Que la ley 26519, que ha sido bastante abordada a lo largo del día, que habla justamente de este beneficio que se le otorgan a los expresidentes, y en el artículo 2 señala que el derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de expresidentes, respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. En el caso de Alberto Fujimori, hubo acusaciones constitucionales que terminaron en sentencia y no hay ningún documento que acredite su inocencia. Basándonos en esto, no le correspondería recibir este beneficio. Bueno, yo tengo una interpretación distinta en ese sentido, porque a mi entender la norma lo que genera es una limitación cuando se mantiene una acusación constitucional vigente.
La pensión vitalicia se suspende mientras que exista como tal una acusación constitucional vigente. A la fecha, el señor expresidente mantiene alguna acusación, no la mantiene como tal. En ese sentido, la figura de la suspensión no puede ser definitiva, por algo es suspensión. Si el legislador hubiera querido colocar la palabra eliminar, se hubiera zanjado el problema, ¿no? La pensión se elimina a raíz de una acusación constitucional, pero eso no dice. Dice que se suspende. Se suspende. Efectivamente, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. Es correcto. Eso tampoco aplica en el caso de Alberto Fujimori. Lo que pasa es que ahí hay una coma, como verás. Sí. El primer párrafo es, primer escenario, para la limitación, para aplicar la limitación. ¿El señor expresidente mantiene alguna acusación constitucional? No la mantiene. Si no la mantiene, en efecto, no se le aplica pues el segundo párrafo que hace referencia. Bueno, esa es su ¿no? interpretación. Es lo que dice la norma. No, no es lo que dice la norma. Acá lo que dice es que hayan formulado acusación constitucional. ¿El señor Alberto Fujimori fue plausible de una acusación constitucional? Sí. En su momento sí. ¿Estuvo formulada? Sí, Correcto, estuvo formulada. Correcto. Basándonos solo en eso y leyendo textualmente el texto sin hacerle mayor interpretación, eso aplica al señor Alberto Fujimori. Bueno, sin duda alguna es una interpretación respetable como tal, pero esto ha sido ya analizado no solo por abogados, sino por áreas técnicas del Congreso. Y como tal resaltan algo muy importante. Esta suspensión no puede ser indefinida, porque tenemos que prevalecer un derecho fundamental que es el derecho, finalmente, como tal, a la pensión. Pero este no es el derecho a pensión, por eso partía inicialmente diciendo que este no es una pensión ordinaria que se otorga a quienes han trabajado, han hecho una carrera pública, sino es un beneficio. Y como tal, se puede retirar. Digamos que el artículo No 3 es de un la, derecho. digamos que el artículo 3 de la Constitución otorga esa posibilidad. Cuando lógicamente tiene un derecho adquirido como tal, va a ser protegido por la Constitución. Entonces, este derecho a la pensión como tal es inembargable, es imprescriptible y como tal ostenta la condición de derecho fundamental. Pero usted mismo me había dicho que este no era un derecho, sino que más bien era un beneficio, un privilegio. Es que es un derecho que también genera un beneficio, lógicamente. Todo derecho genera un beneficio como tal. Este es un derecho finalmente pensionario que genera un beneficio económico, ¿por qué no decirlo? Contrario sería decir, es un derecho que me genera un perjuicio, eso no podría ser. No, por supuesto, pero a ver, o sea, si el expresidente, que ha también trabajado antes de ser presidente, podría reclamar ese derecho que le corresponde, se aportó a la ONP, a AFP, ese es su derecho. Sí, es pero correcto. este es un beneficio. Bueno, yo considero que es un derecho, y como tal este derecho genera un beneficio. Y la ley para mí es clara. Pero usted está haciendo otra interpretación, pues ya se está saliendo ya de lo que dice la ley. No, yo decía finalmente lo que dice la ley y el Pero eso no es lo procedimiento. que dice la ley, pues lo he leído. Pero- y lo que dice es que si ha habido una acusación constitucional, no va, salvo que la sentencia los declare inocentes. Y el señor Alberto Fujimori no ha sido declarado inocente, pues todavía tiene la condena. La pensión se suspende mientras que exista una acusación No constitucional. dice mientras, no Ah, dice mientras. leámosla juntos, no hay problema. Dice, a ver, el derecho referido en esta ley queda en suspenso, Queda en suspenso. para el caso de expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional. Ya, ¿Se ok. formuló acusación constitucional? Se formuló. Sigamos, ok. Salvo que la sentencia judicial los declare Ya, inocentes. en el caso concreto, al día de hoy, ¿el señor expresidente ostenta, mantiene vigente alguna acusación constitucional o no? Ah, pero es que eso no lo dice, no dice mientras, solo dice que dice haya formulado acusación constitucional. Ah, ya exista como tal. ¿Tenemos alguna acusación constitucional? Eso alguna? no ha pasado, o sea, eso ha pasado. Ha pasado hace- ha habido acusación constitucional Perfecto. que ha terminado luego en una sentencia. Hace más de 24 años, Pero no ¿cierto? habla de Donde fue tiempos aquí, vacado. no habla de temporalidad. Entonces, pero se habla de temporalidad porque habla de suspender. La suspensión es temporal. Por eso justamente Pero lo puede que- seguir estando suspendida a no ser que se demuestre la inocencia. Pero él no ha sido declarado inocente. Sería pues debatir el tema de la presunción de inocencia o mantener una suspensión aquí indefinida, aquí no hay presunción de inocencia. Él ha sido declarado culpable, ha Pero estado en la cárcel y seguiría si no se le hubiera otorgado el indulto. Mantener una suspensión indefinida, yo creo que es una figura muy extensiva sobre el tema de la temporalidad. Si el legislador hubiera querido colocar la palabra eliminación, bueno, hubiera zanjado el problema. Pero no existe una suspensión indefinida como tal. Entonces, estando ello y estando que finalmente existe un derecho fundamental, pues corresponde al señor expresidente. Y mire, prueba de ello es lo siguiente. ¿Por qué motivo entonces el señor expresidente, previamente a esto, ha tenido acceso y ha sido otorgado también por procedimiento regular los vales de combustible? Ay, bueno, porque son acuerdos políticos. Pues, No, porque porque detrás lo de dice todo la esto ley. Hay acuerdos políticos, No. usted lo sabe. Mira, acá hay una temporalidad también bastante interesante, ¿no? Porque todo esto, usted hace la solicitud en abril, mayo, claro, ¿no? abril. En abril. Y esto Abril. recién se aprueba en el mes de julio, coincidentemente, momento en el que se estaba viendo el tema y los acuerdos de la mesa directiva, porque aquí todo está ligado. Momento en el que la señora Keiko Fujimori públicamente dice,
el señor Salguana no va. Y días después se da a conocer que el señor Salguana sí estaba ahí, no se sabe por qué, y la señora Patricia Juárez iba en la primera vicepresidencia. Y lo que hemos conocido ahora, porque decimos, a ver, ¿esto qué tiene que ver? Se preguntarán, que la jefa de Recursos Humanos del Congreso, la señora Heidi Janet Figueroa Valdés, que ha aprobado la pensión vitalicia para Alberto Fujimori, es militante de APP. No, lo que pasa es que hay un error técnico. Lo que sucede es que no lo ha aprobado, en este caso de Recursos Humanos. Esto ha seguido un procedimiento regular del área de logística, opinión técnico-jurídico también, que obra también en esa resolución como tal. Por eso es que el presidente del Congreso dice algo muy cierto. Si finalmente el Congreso se respalda en órganos o técnicos y funcionarios técnicos, pues el procedimiento regular es válido. No podemos hacer mención solamente a la señora como tal. Cada persona Pero tiene ella es la su que función. finalmente le ha dado, ha firmado y le ha mandado la aprobación a Alberto Fujimori. Que lo realiza en función a un procedimiento regular validado por el área legal del Congreso. Pero ese es otro ¿no? punto también, ¿no? Porque la señora Figueroa Valdés debería estar viendo los temas vinculados a trabajadores del Congreso de la República y no a solicitudes de expresidentes. Eso debería pasar por la mesa directiva. No, la ley no dice eso. El pedido lo que establece es que se tiene que tramitar ante la Oficialía Mayor y esto como tal es remitido a los organismos técnicos del Congreso, entre ellos Recursos Humanos, Logística y también para opinión legal de la Oficina Jurídica como tal. Y ha sido el procedimiento regular, no solamente la señora Heidi, que no sé quién será, no la conozco como tal, pero tengo que hacer mención porque lamentablemente se hace mancilla, yo creo, de un nombre de una dama y no corresponde. No, ha seguido un procedimiento no se está regular. haciendo mancilla, solo se está contando los hechos, cómo ha ocurrido la temporalidad y que ella finalmente es militante de un partido que comparte la mesa directiva con pero el Fujimori. ella no lo aprueba. Eso es incorrecto. Decir que la señora lo Pero aprueba... su firma está en el documento. Perfecto, porque es parte de su rol como funcionario. Pero ella no va a firmar por firmar, pues tiene que saber lo que está firmando Porque y sigue un aprobando, procedimiento regular y te entregan un informe validado por el área técnica, jurídica y logística, evidentemente te corresponde, si no, podría constituir un delito también. ¿no? Ahora, Alberto Fujimori es curioso, ¿no? Porque le pide esta pensión vitalicia al Congreso de la República, institución que en su momento disolvió cuando trajo abajo la democracia y ahora le está pidiendo beneficios. No, yo tengo otra lectura. A ver, para empezar el pedido lo formulé yo. Y lo formulé porque, desde mi punto de vista, corresponde la restitución de derechos para el señor expresidente como tal. Y poco a poco se han venido dando bajo un procedimiento regular. Ahora, con respecto a que haya disuelto o no el Congreso, yo el mensaje que tengo es lo siguiente. A ver, incluso este canal fue víctima de ataques terroristas como tal. Yo tengo 41 años, lo recuerdo. Por Dios, los terroristas como tal, no podíamos tener la posibilidad de caminar tranquilamente por las calles. La hiperinflación. ¿Qué ha hecho el señor expresidente? Mantener un sistema económico como el de hoy, que es la economía pero usted solo está mercado. mostrando la parte positiva, pues del otro lado tenemos que el Estado hoy le está pagando dinero importante al señor Alberto Fujimori, que fue condenado por delitos que cometió en el ejercicio de su cargo como mandatario. No, el Estado... ¿No fue así? La pensión finalmente se origina por un modelo estatal. Es como el día de hoy yo tenga que criticar que por mis impuestos se tenga que construir un hospital en Chumbivilcas. No, es mi obligación. Si como tal yo contribuyo, porque son mis impuestos, pues corresponde al Estado peruano que en función al procedimiento regular otorgue las resoluciones Pero administrativas que éticamente, ¿a correspondan. usted le parece apropiado que una persona, independientemente si es Alberto Fujimori o quien sea, que ha cometido delitos siendo presidente y ha sido acusado y condenado, hoy esté beneficiándose de ese mismo Estado? Yo considero de que éticamente es lo correcto, se ha seguido el procedimiento regular, esto ha seguido diversas instancias administrativas y técnicas, el presidente del Congreso lo ha dicho, como tal, en la medida que se siga el procedimiento regular, es un derecho que le corresponde a una persona y nos guste o no nos beneficio. guste. Yo considero que es un derecho, finalmente, yo respeto la posición de usted, pero como tal es válido y si la ley lo permite, como tal lo ha permitido, tenemos que respetarlo porque es el principio de legalidad. Y en ese sentido va a solicitar en todo caso un reembolso por el tiempo que no, digamos, cobró ese beneficio. No, mi labor como abogado es lograr la restitución de todos los derechos que le corresponden por imperio de la ley al señor Pero expresidente. de aquí en adelante, no hacia atrás. No, yo no solicito hacia atrás, de aquí en adelante y en función a los pedidos de nulidad que hemos realizado con respecto a procesos, Pativilca y otro más. Todos los derechos que sean protegidos por la Constitución y las leyes están amparados por el marco de la legalidad y mi función como abogado es defenderlo. ¿Parte de ese dinero va a ser destinado a la reparación civil que aún adeuda el Estado? No lo descarto, también tuve la oportunidad de señalarlo en su momento. Hasta los límites que permita la ley, porque la ley también, como es de público conocimiento, establece que las pensiones no pueden ser embargadas, tendrá que verse la forma mediante la cual se pueda reparar la reparación De civil. acuerdo, pero ustedes que están apegados a la ley también dice que él tiene que pagarle una reparación civil al Estado de más de 57 millones de Sí, soles que todavía no ha adeudado. Y veremos la forma de que esto se pueda sanear con, lógicamente, la pensión
o parte de la pensión hasta el límite de lo permitido legalmente. Yo quisiera decirle a usted, vamos por el 100%, pero no se puede. Legalmente no se puede. Tenemos que encontrar una fórmula jurídica para hacerlo. Fuera, mientras tanto, la defensa, como tal mi persona, sigue discutiendo los procesos constitucionales hasta lograr la nulidad de los mismos. A ver, son varios beneficios, ¿no? Estamos hablando de una pensión de 15.600 soles, Sí. asistente personal, vales de combustible al mes por 150 galones. Es correcto. ¿Y personal de seguridad tiene 7 personas a su cargo? Es 8? correcto. Sí, yo solicité hasta el límite máximo, que eran 7 u ¿Cuántas 8. personas de seguridad necesita Alberto Fujimori? Es que no es que tanto no, yo me sigo en el marco de lo legal. Claro, la opinión puede ser menos o puede ser más. La pregunta sería la siguiente, ¿es legal o es ilegal? Si es legal, ¿por qué no hacerlo legal? Hacerlo correcto, como corresponde. Ya. Si el marco legal me lo ha dado... Porque pues, le cuesta, pues, ¿no? Al Estado. no es que le cueste al Estado, ¿Cómo que no? finalmente yo lo veo desde otra perspectiva. La ley ha sido creada como tal en su momento por los legisladores. Si en el caso concreto los legisladores consideran que no es prudente, tendrá que cambiarse como tal y anularse. Pero si el día de hoy es vigente, es correcto pedirlo como tal. Ahora, quien se ha avispado un poco con esta noticia, con esta decisión, es Pedro Castillo. Ya el Congreso le había dicho 2 veces, no te vamos a dar la pensión vitalicia, no te corresponde. Y ahora su abogado dice, a ver, si se la han dado a Alberto Fujimori, me la tienen que dar a mí también, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo considero que en un Estado democrático de derecho como el que usted y yo defendemos, todas las personas tienen un derecho de petición. Y como tal tendrá que ser evaluado por las instancias respectivas. Si Pero se finalmente- conoce la ley y conoce el caso, a ver, en lo que está involucrado en las investigaciones de Pedro Castillo. ¿Le Podría decirlo, correspondería? jurídicamente, como una opinión académica, podría decirlo que no. No está dentro del mismo marco, existe una acusación ¿Cuál es constitucional la vigente. diferencia con Alberto Es que en Fujimori? el caso en concreto sí existe una acusación constitucional vigente y yo considero que no aplicaría aquí. El marco de temporalidad es distinto. En el caso del señor expresidente fue vacado hace más de 24 años y no puede haber una suspensión indefinida. Bueno, ya tendrá que ver su defensa cómo podrá plantear en este caso. Porque la forma justamente jurídica. esa acusación constitucional vigente de la que usted hace referencia, en la ley no se menciona. O sea, dice que tiene que estar vigente en el momento en el que se solicita Porque la pensión. hablamos de suspensión, salvo que entendamos que suspensión es igual que eliminación, que no nos va a dar eso en la RAE, pues evidentemente suspensión tiene un marco de temporalidad y eliminación otra como tal. Claro. Y mostrar la inocencia también tiene una especificación clara que Y- no existe en este caso. No, y me corresponde como tal. Hemos ganado a Patipilca hasta hace poco los pedidos de detención domiciliaria. No existen graves y fundados elementos de Pero convicción. eso es otra cosa, estamos hablando de sentencias. No, es muy importante porque al señor expresidente se le imputa el hecho de haber cometido una matanza con respecto a humildes campesinos. Y vamos demostrando hasta el momento del día de hoy que el señor expresidente no lo ha cometido. Y seguiremos bajo esa lucha. Así como en su momento dijeron que el indulto no se daba viabilidad, se dio finalmente. Y tenemos que hacer lo correcto y espero que se pueda dar como tal. ¿Ya ha cobrado Alberto Fujimori esta pensión? Yo te diría que sí, porque esto es con efecto inmediato, de acuerdo a la información que he tenido por colegas de usted, ya se habría materializado ya esto. Porque no estaba muy claro, ¿no? Hoy día Salguana, el presidente del Congreso, decía que entendía que sí, pero ¿cuándo se abona esto? Porque se aprobó el 10 de julio. Lo que pasa es que entiendo que la notificación ha sido el día de hoy como tal. Entonces, como tal, Hoy tiene recién. que realizarse el desembolso como tal. Es por eso que yo he puesto de conocimiento al Congreso que yo no he sido notificado y espero la notificación formal y entenderé que seré notificado en los próximos días con respecto al pronunciamiento Qué final. curioso, ¿no? Porque esto se aprueba el 10 de julio y recién lo notifican el día de hoy. No, no es curioso. Las resoluciones judiciales y administrativas tienen una fecha, pero la notificación demora pues en función a la carga procesal, dependiendo mucho de los notificadores como tal. Ya. Pero Salguana dijo hoy que ya le habían notificado. Ah, bueno, a mí no me ha notificado. Esperaré, entenderé que será el día de mañana como tal, no lo había escuchado. Ahora, hay posibilidades, porque estaba escuchando, hay quienes están en contra también de esta decisión, de que la actual mesa directiva resuelva en contra y deje sin efecto la decisión que habría tomado la anterior gestión. ¿Es posible eso? No, materialmente es imposible, porque finalmente ya hay una resolución administrativa, un acto administrativo, ley 27444. La única forma sería presentar una, como ha señalado el presidente del Congreso, entiendo, bien asesorado, sería un recurso de nulidad y tendrá que evaluarse en función a eso si cumple los estándares de nulidad. Si no le dan la razón a un administrado, tendré que acudir a la vía contenciosa administrativa para demostrar que ello es así, pero en principio no lo veo, no veo plausible el Porque camino. justamente el señor Salguana hablaba de eso, ¿no? De la posibilidad de que los congresistas pueden hacer uso de un recurso sí. para solicitar la evaluación y posterior anulación. Como todas las personas, todos los administrados tenemos la posibilidad de cuestionar un acto administrativo. Finalmente, si no tenemos la aceptación como tal, podremos recurrir al Poder Judicial vía contencioso administrativo para demostrar la legalidad. Pero para entenderlo eso en la vía del Congreso, si esto se presenta
algunos congresistas presentan este recurso, finalmente tendría que ser resuelto por la mesa directiva. En principio, y tendría que, en función a eso, o bien respetarse el pronunciamiento, la resolución administrativa, o bien, en este caso, el congresista, la persona afectada, tendrá que repetir vía otra acción judicial para buscar una nulidad. ¿Y cuáles son los plazos en ese sentido? Dependiendo del caso, son 30 días en principio para una resolución final, y dependiendo 2 años hasta la emisión de una acción contenciosa administrativa, pero yo considero en el caso en concreto que no, ya se ha seguido el procedimiento regular, todas las Pero instancias. bueno, no todos en el Congreso quieren a Alberto Fujimori, por eso le digo que esta podría ser una posibilidad, ¿no? Y estaremos latentes en su momento de poder escuchar, de poder debatir. Estamos en un Estado social, demócrata como tal, y tendremos la posibilidad de replicar, y estoy convencido que en su momento, como lo hemos hecho el día de hoy, ganar. ¿Lo puede presentar un solo congresista? ¿Tiene que ser un grupo? Cualquier ¿Sabe usted? administrado, cualquier representante en Cualquiera. este caso, sí, claro que sí. Tendrá que fundamentarlo, evidentemente, y sustentarlo como corresponde, ¿no? Bueno, amparándose en la ley, ¿no? Amparados en la ley y brindando argumentos jurídicos para demostrar que se encuentra ante una resolución que es nula, pero no veo causal de nulidad. Más que una interpretación válida, a la que usted hace referencia, pero una cuestión de interpretación no genera nulidad, ¿no? Es un vacío legal. Wow. ¿Qué le ha dicho Alberto Fujimori? Como vuelvo a señalar, en realidad, este pedido fue realizado por mi persona. Señor expresidente tomó con una grata noticia esta resolución, este alcance periodístico como tal, pero por el momento estamos concentrados en los temas importantes, que es el caso Pativilca y el caso Gorriti Dyer, que está próximo a resolverse. Bueno, como tal. usted, ¿no? Porque él está concentrado en la campaña. Por el momento, en el caso Pativilca, porque estamos avanzando bastante en una fase muy determinante y planteamos lograr un hecho histórico, lograr demostrar su inocencia, y estoy convencido que lo vamos a hacer. Bueno, ese es otro punto, ¿no? También bastante debatible, y es la recuperación de los derechos una vez que ha sido indultado, que usted sostiene que él sí, que recupera claro. sus derechos políticos y Sí, tiene claro. la libertad de poder postular, Sí, claro. pero hay quienes interpretan que eso de ninguna manera, que no se recuperan esos todos los derechos. ¿Y cómo postuló el señor Yudé Simo? El señor fue indultado. No, se lo digo porque va a ser parte del debate y finalmente el jurado va a tener que determinarlo. Inmediatamente Una sacaría elección. el caso Yudé Simo. Si el señor Yudé Simo fue indultado, ¿cómo postuló? Sí, ya se ¿Cómo fue están preparando. autoridad? Entonces, evidentemente las personas, que es una posición válida de respeto, pero basta con fijar la jurisprudencia para darnos cuenta que hay antecedentes. En ese caso hay restitución de derechos, evidentemente, hasta fue funcionario. Y en el caso, señor presidente, ¿por qué no? Porque Fujimori no, definitivamente no. No, no es porque ¿no? es Fujimori, pero a ver, en este caso en particular, la pensión, la ley se está interpretando a favor de Fujimori, porque la ley dice otra cosa. Bueno, la interpretación de usted la respeto como No, no tal, es interpretación pero... mía. Hemos consultado también a algunos abogados. Yo no soy abogada. Pero vea usted que finalmente no le dieron la razón. Igual que en el caso del señor Yudé Simo, han Porque dicho es un de tema que... político, pues. Yo creo que político, pero también jurídico. No podemos escapar del marco jurídico como tal. Le han dicho, y he escuchado aquí, que los derechos no se restituyen. Un constitucionalista de respeto. ¿Cómo el señor Yudé Simo ha podido postular? Se ha sido indultado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué para un caso sí y por qué para otro caso no? Vea usted que la interpretación no basta para demostrar que un argumento es equivocado como tal. Y el señor Alberto Fujimori, usted que lo conoce bastante bien, ¿está preparado para asumir un cargo político, para Sí, la claro. campaña? Sí, claro, definitivamente. Con todo lo que implica. Sí, definitivamente. Desde el momento en que dio el mensaje como tal la señora Keiko Fujimori, anunciando como tal el respaldo al señor Alberto Fujimori, pues se pudo denotar y escuchar una firme convicción de hacerlo, y estoy convencido que lo va a hacer. Claro, es que lo dice ella, lo anuncia ella, pero a él todavía no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, porque está delicado todavía, ¿no? ¿Cuál es su estado de salud? Ya se encuentra mejor, tuvo un accidente con respecto a una fractura de cadera, pero estoy convencido que ya muy próximamente tendrá la posibilidad de poder comunicarse, y estoy convencido que incluso podrá trasladar sus opiniones acá mismo, trasladando lo que estoy diciendo, que es la verdad. Mientras que se siga el procedimiento regular, es lo legal, y lo legal es lo correcto. Muy bien, bueno, vamos a seguir. ¿Cómo van los casos entonces ahora? ¿En qué está enfocado? Por el momento estamos enfocados Caso en Pativilca, Ya. con una tesis absolutoria y esperando que el caso Gorriti Dyer se resuelva de una manera favorable para nosotros. Muy bien, bueno, estaremos atentos. Ya Muchas nos irá gracias. contando. Gracias, Gracias doctor por la Herrera, por invitación. habernos Muy amable. acompañado Gracias. esta noche. Vamos ahora a cambiar de tema porque seguimos muy atentos a lo que